Sean todos bienvenidos a América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Nos escuchan a través de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. En la coordinación de producción, Angélica Miró, Fran Tobar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano MEVEN. Nos pueden seguir a través de nuestras redes, en Instagram o Lleven Piso Radio. Y también síguenos en las cuentas de Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv en Instagram, X, TikTok, YouTube y Segundo Paso para Nuestra América en Facebook. Bueno, aquí está mi compañero Ramón Bedero y este servidor, Ricardo Romero. Les estaremos llevando durante una hora un programa que va a hablar de dos temas y del cual mi compañero Ramón Medero nos va a dar el inicio. Gracias, Ricardo. Bueno, un saludo a todas y a todos. De nuevo acá entonces con ustedes en América Dialoga, un programa que tiene un objetivo pedagógico en materia, como tú bien lo dijiste, de materia de justicia, de resistencia de los pueblos. Y queríamos comenzar haciendo mención, ¿verdad?, al atentado que hubo recientemente, el 18 pasado de enero en Irán. Queremos dedicarle este primer espacio a ese tema y bueno, a Palestina. Bueno, y por eso tenemos un invitado acá. El supuesto cese el fuego, ¿no? Y entonces tenemos a nuestro compañero de amigo Luis Delgado Arria, quien nos ha acompañado en otras oportunidades y con el que, bueno, es muy sabroso conversar y compartir estos temas, ¿no? Entonces, fíjate, Luis, contigo vamos a hablar sobre la utopía también, es un tema que vamos a tratar hoy, pero creo que es necesario mencionar algunas cosas previas y comentar sobre el tema de Palestino, el sionismo, ¿no? Fíjense, el 18 de enero de este año se produjo un ataque en la Corte Suprema de Justicia en Irán, en el Palacio de Justicia allá en Teherán, y fueron vilmente asesinados, martirizados, dos jueces eh, de ese Tribunal Supremo, ¿no? Un atentado suicida. El sujeto parece que tomó un cuchillo, sometió a un guardia, le tomó los detalles, todavía se están investigando y se hizo de un revólver, de una pistola y asesinó a Ali Razzini y a Mohammad Mojiseg. Entonces, nosotros queremos acá desde la Fundación Segundo Paso para Nuestra América solidarizarnos con el pueblo iraní, enviarle un mensaje de condolencia al ayatolá Ali Khamenei, el líder de la Revolución Islámica de Irán, a todo su pueblo, a los familiares, amigos de estos dos mártires, que es un atentado terrorista. Fíjate, casualmente, dice uno, ¿no? Un día antes de hacerse vigente el cese al fuego, entre comillas, que vamos a hablar de eso, ¿no? En Palestina, ¿no? Y bueno, un ataque vil que se suma a lo que ya han ocurrido. No olvidemos nunca, bueno, los martirios que han tenido lugar en estos últimos años, comenzando por Qasem Soleimani, que también les recuerdo que se acaba de cumplir ahora el 3 de enero de este año, 5 años del martirio de Qasem Soleimani, cuyo nombre todavía hace temblar a, a las huestes, a las piaras de mercenarios del ISIS, del Daesh, que cuando decían su nombre salían corriendo, y no es más cuento, es verdad. Qasem Soleimani con el nombre, con el anuncio de su llegada, ya ganaba batallas, porque se desmovilizaban las tropas mercenarias del ISIS, como decía campeador. Y él fue, bueno, el gran arquitecto de la resistencia, del eje de la resistencia en Irak, en Siria, en el Líbano, en Yemen, es el gran articulador, y que logró alcanzar esa unidad. Y bueno, nosotros los latinoamericanos nos sentimos muy identificados con Qasem Soleimani, lo sentimos como propio, como un Che Guevara también nuestro, ¿no? Porque los pueblos, a pesar de la distancia que nos separa geográficamente y culturalmente de Irán, el hermanamiento es profundo entre estos dos pueblos.
de Venezuela e Irán. Así que, bueno, vaya nuestro mensaje de solidaridad con el pueblo iraní. Luis. Bueno, primero, muchas gracias, Ramón Medero y Ricardo, por la gentil invitación. Yo creo que este tipo de programas tiene una razón de ser que va más allá de lo informativo o de lo comunicativo, como generalmente se lo entiende. Tiene que ver con el ámbito de la construcción del nuevo conocimiento pertinente para construir la transición a una nueva humanidad. Que no le gusta la palabra socialismo, le tienen alergia. Pero de eso se trata, pues estamos hablando de temas que aparentemente pudieran verse como desconectados, pero están profundamente conectados, ¿no? La, la figura de Soleimani es una figura que a mí se me analoga un poco a la de Lenin, ¿no? ¿Qué es una figura como la de Soleimani, como la de Lenin? Son figuras en las que hay gente que en esta sociedad, digamos, caracterizada por el mecanicismo, por el positivismo, por esa departamentalización de todo, no se entiende. Un gran líder es parido por su pueblo. Es es la criatura más pertinente que puede darle orientación e inspiración, identidad y proyección histórica a una lucha. Una lucha que sin ese líder puede incluso demorarse 10, 20, 30, hasta una centuria. O sea, ¿qué hubiera sido de la situación de Venezuela, de América Meridional sin una figura con la de Bolívar? Entonces, lo que dice Plejano, hay una figura, hay una importancia central de el líder en la historia. No quiere eso decir que la historia dependa solamente de un hombre. No, es que la historia necesita, y de hecho los pueblos paren. Entonces voy a relatar una cosa autobiográfica. Cuando se decía, me acuerdo, a principio de la revolución, hubo alguien que puso la frase que decía, Chávez es la revolución. A mí esa frase no me gustaba. Incluso una vez la, la critiqué en un encuentro y me conseguí con una repulsa apabullante de todos los que cuando yo le critiqué, le digo, no podemos comparar a Chávez con el pueblo porque son dos cosas diferentes. Y con el tiempo me di cuenta que es razón. El pueblo sí entendía lo que yo, como analista de discurso, como político que vengo de una academia occidental, no entendía, que es que hay una dimensión de profunda comunión entre el líder y el pueblo, cuando realmente existe. Y entonces, cuando se dice Chávez es el pueblo sabía que cuando Chávez estaba haciendo el acto público, o sea, la política, estaba haciendo la política que ellos siempre habían soñado y que se estaba emblematizando en los chistes de Chávez, en las anécdotas, en las reflexiones, en la risa, en la humanidad, en cuando aparecía con un niño, cuando besaba una bandera. Todo eso es, pudiéramos decir, producto de una acción concreta de un hombre, pero era el sueño hecho hecho hombre que había construido un pueblo. Eso de alguna manera nos pone en jaque esa idea de que somos individualidades. Realmente cuando un líder se pone a la altura del proyecto histórico de un pueblo, es el pueblo de alguna manera resumido en ese esqueleto, en esa risa, en esa historia, en ese chiste, ¿no? O en esa decisión política, ¿no? Entonces, es interesante cómo el pueblo iraní, algo que fíjate, es un tema muy importante de reflexionar. ¿Te acuerdas de aquella discusión que se dio alrededor del tema de Chávez y el hiperliderazgo? Ah, sí, como ¿Qué es eso? Claro, veníamos de la cultura esta del líder, sobre todo con Stalin, con otros líderes mesiánico y mesiánicos. No, mira, los pueblos tenían, fíjate, Guaycaipuro era el líder político, era el líder teológico, era el líder social, y era el chamán, y era el profeta de su pueblo. Eso
lo vi yo cuando tuve el privilegio, el gusto de la vida de ir a Teherán. Ellos tienen una reverencia hacia sus líderes, que es algo realmente hermoso, es algo poético. Y que nosotros lo tenemos, pero no hablamos de ello, Ramón y Ricardo. No hablamos, porque eso es lo que hay que decir cuando un líder se equivoca. Ahí no está llevando el proyecto histórico del pueblo. Pero cuando un líder acierta, ahí sí el pueblo dice, este, este es el, la concreción, la totalidad concreta de un hombre que no está en cortocircuito con el alma del pueblo, sino que está de alguna manera catalizando ese proceso. Así es. Bueno, y no solo Ricardo, recordamos a Qasem Soleimani, sino a Sinwar, a Nasrallah, a Haniyeh, a todos los mártires, los grandes líderes que dieron su vida, y bueno, y a los más de 60.000 eh, martirizados, asesinados, en su mayoría que se sepa, ¿no? Hay cifras que sobrepasan los 100.000. Hay, Sí, no, y además es que la devastación que el sionismo causó en Palestina todavía no han calculado el total de pérdidas. Hay mucha gente desaparecida, porque hay mucha gente desaparecida. Hay gente bajo los escombros y precisamente que se han muerto por enfermedades no sí, atendidas. que sigue, pues. El genocidio sigue teniendo un impacto. Ramón iba a mencionar algo acerca de un libro, Ramón. No, eso luego, pero fíjate, yo quería decir, bueno, que ya transcurrieron 470 días de ataques incesantes, un genocidio atroz, televisado, en vivo, transmitido en tiempo real, y creo que Israel, el Estado sionista de Israel, se enterró en el lodo de la historia porque quedaron al descubierto si de alguna manera eh, la propaganda, el discurso sionista, encantador, que ocultaba todas sus mentiras, que lograba manipular la psicología, la opinión pública internacional, creo que todo eso se ha caído de una manera estrepitosa porque eh, grandes grupos humanos de todos los países del mundo se han dado cuenta de lo atroz que es ese sistema fascista que es el sionismo y de su genocidio cometido contra el pueblo palestino, que entonces ahora el 19 de enero se materializó el cese al fuego. Yo quería hacer una reflexión breve sobre el tema de la narrativa que se sigue usando incluso y que muchos de nosotros incurren, digo yo, de los comunicadores, incurren en seguir, empeñarse en seguir utilizando las mismas terminologías que utiliza el enemigo. Ahí no hubo un cese al fuego, ahí hubo una pausa de un genocidio que se viene cometiendo de más de 70 años. Y se ha pretendido ver que es un cese al fuego de una guerra, y no hay ninguna guerra. Ahí hay un proceso de exterminio sistemático. No hay dos estados en pugna militarmente. Palestina es un pueblo en resistencia y tiene su grupos en combate, armados en combate, en resistencia. Es el pueblo en armas, no es un estado. Palestina no es un estado, no tiene un ejército, no tiene aeropuerto, no tiene puertos, no tiene maquinaria militar, no tiene la tecnología militar, no cuenta con ninguna de las armas del poderío militar israelí, que tanta propaganda se hace, pero que hemos visto que es un tigre de papel. Un poderío además que depende, ¿verdad?, de la política del lobby que los distintos organismos de lobby que son reales. Un día te vamos a hablar de eso, un buen tema, ¿viste? Todas las instancias de lobby que tiene el sionismo en el Senado y en Washington para lograr recabar y mantener y sostener toda esa maquinaria de guerra a través de armamento, recursos de dinero, municiones, etcétera. Sin el apoyo de Europa, sin el apoyo de Estados Unidos, Israel no es nada y sería mucho menos ahora. Pero entonces lo que hay que aquí destacar es la valentía, la heroicidad de un pueblo que ha dado, bueno, la sangre de casi un 40% de su población, ¿verdad?, de grandes cantidades de su población, para la lucha de la resistencia.
y ha vencido uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Y ahí en medio quedó arrasada Gaza, pero todavía permanecen los equipos militares allí del sionismo. Entonces, eso nos llama a la reflexión. Si tú te propusiste como uno de los grandes logros bélicos dominar Gaza, ¿cómo tú explicas que todavía ahí hay tanques y hay maquinaria militar? Porque nunca lograron derrotar la resistencia palestina y tuvieron que retirarse. Entonces, un fracaso rotundo político, militar, económico. Israel ha quedado con un conflicto interno tremendo, social, político, de miembros del gabinete que han dimitido, bueno, de adversidades del pueblo, de grandes migraciones del pueblo, porque no hay sentido de pertenencia. Si tú en medio de un conflicto agarras y te vas, es porque no tienes un arraigo de la tierra. Luis, ¿qué opinas? Bueno, ese tema es realmente central, ¿no? Y realmente yo lo quiero ver como una suerte de metáfora para leer el tiempo que estamos viviendo hoy. Fíjese, el capitalismo tiene una naturaleza que ya lo describió Marx, que por un lado tiene una mascarada de legitimidad legal. Por eso todas las constituciones, todos los organismos internacionales, todo es un cascarón de proa con la cual se disfraza la, lo inenarrable, que es una pequeña proporción de la población que se cree con derecho de vida y muerte sobre la grande mayoría del mundo. Eso es un racismo geopolítico, como dice mi hermana Carol Delgado, ¿no? Que acuña esa categoría. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Es interesante porque yo tuve la, la rara, vamos a decir, privilegio paradójico de estudiar en Estados Unidos y me tocó leer una oportunidad, un libro de ciencias políticas, donde decía que la política exterior de Estados Unidos, en alianza con Israel, es una política bifronte. Es que hay un dios llamado Jano que tiene dos caras, ¿no? Es así la política. ¿Cuál es la política bifronte? Por un lado, se venden como la verdadera zona del ser, la zona donde vive la humanidad realmente humana. Y por otro lado, tienen un discurso donde muestra su dimensión más sanguinaria, más terrible, más negadora de la vida de todo el resto de la humanidad. Entonces, es un discurso que, si yo lo quiero comparar, hacer la metáfora en una dimensión personal, ese es la política y el discurso del psicópata, que mientras está maltratando, por ejemplo, el marido psicópata, que mientras está depredando a su esposa y a sus hijos, ¿verdad? Con un discurso de que es un buen padre de familia o un buen esposo, mientras está depredando, la verdad, está legitimándose supuestamente en un discurso de que él es la verdadera razón de ser de la vida, ¿no? Él es una suerte como de personaje sagrado. La dimensión sacrosanta del capitalismo, entonces hay que verla que tiene una dimensión en definitiva es un mito. El mito de el Estados Unidos como el American Way of Life, el lugar donde verdaderamente se es ser humano, ¿verdad? O Europa. Todo eso es lo que está quedando en evidencia aquí. El caso de Palestina es la evidencia de que el imperialismo es una declaración de que el imperialismo no puede vivir, no es sustentable, no puede vivir sino como un vampiro que chupa la sangre de todo el resto de la humanidad. Deben mantener la guerra como recurso para poder sostenerse. Sí, de otra manera se viene abajo. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Como no logran imponerlo, se están viniendo abajo. Pero entonces hay una... Pero una cosa, disculpa que te interrumpa, Luis. Ellos han acudido a un subterfugio. Y es que ellos, por ejemplo, están vendiendo una utopía. ¿Qué es lo que está haciendo Donald Trump para lograr su poder? Él dice, bueno, vamos a volver a hacer América grande otra vez. Es algo así como que, bueno, yo no sé si recuerdas aquella película del nacimiento de una nación, donde se plantea que Estados Unidos está destinada a ser un paraíso.
es la misma metáfora de la gran Israel. Hacer a Israel grande otra vez. Así que el fundamentalismo calvinista se entronca con el fundamentalismo sionista del pueblo elegido, de la nación elegida, del pueblo de Dios, ¿ok? Donde, bueno, quien es pobre son aporofóbicos. Los pobres son pobres por castigo de Dios. Sí, esa es la ética que ellos... El pobre, desde esa teología, la teología de la prosperidad, el pobre, si alguien ayuda a un pobre, está impidiendo que pague su karma y por lo tanto no le está permitiendo que llegue al reino de los cielos. Si alguien ayuda a un palestino o habla bien de un palestino o defiende la causa palestina, está de alguna manera haciéndole un daño al pueblo palestino de esa lógica, ¿verdad? Porque está impidiendo que el pueblo palestino pague con sangre lo que ellos deben pagar para verdaderamente ir al cielo, porque el pobre es pobre precisamente porque Dios lo ha querido así. Y el rico es rico precisamente porque Dios lo ha permitido. Esa es la predestinación. Claro. Ahora fíjate, aquí leo que Mohammed bin Salman, que es el príncipe heredero de Arabia Saudita, habla de que el Irán ha dejado un vacío, ¿no? Y entonces que Arabia Saudita va a llenar ese vacío, esa vacante que ha dejado Irán en Asia Occidental. ¿De qué está hablando este señor? Por Dios. Es decir, miren, ni que tengas todo el dinero del mundo, tú vas a poder reducir la fuerza de resistencia de los pueblos. Quedó con lo que acabamos de comentar de lo que ocurrió el 19 de enero, que es la gran derrota del Estados Unidos de Israel. La resistencia se ha fortalecido ahora más que nunca. Irán, que es bueno, la enorme fuerza espiritual, militar, ética, moral que tiene la región hermanada con todo esto, con toda esta de la resistencia, imposible que haya dejado un vacío. Lo que ocurrió en Siria no es un vacío. Eso fue escupir para arriba. Eso luego se les va a devolver. Siria es un proyecto fallido que luego en otra oportunidad hablaremos. Hablaremos de eso. No, bueno, revisando por allí me encontré, no tengo el libro, pero sí tuve acceso al prefacio, el libro Los Blancos, los Judíos y Nosotros, de Julia Butelja, y que plantea, ella es una argelina que vive en Francia, de origen argelino, y ella dice: escucha, blanco, aquí encontrarás las claves de tu propia descolonización y la salida del entrampamiento en el que te ha metido la civilización capitalista, imperialista, patriarcal, occidentalocéntrica, cristianocéntrica, moderna, colonial. Y bueno, ella hace una reflexión, ella invita tanto a los blancos, es decir, a la cultura occidental blanca, que es proimperial, que es dominadora, opresora, bueno, que tiene una doble moral, ¿no? Que por un lado se da una cara de modernidad, de democracia, y por otra, pues, o le da la espalda, o se desentiende de los genocidios, o está involucrado directamente de los genocidios, epitemicidios, ecologicidios, y bueno, el atentado contra la vida misma en el planeta Tierra. Ella dice, bueno, hay una sola respuesta para eso, ¿no? Invitando a los blancos del mundo, de los centros de poder, incluso su influencia dentro de las periferias. Dice, la paz, la respuesta es la paz, y solo hay un medio, el amor revolucionario. Esto es una utopía, Norby, es una invitación a la utopía. Bueno, fíjate ¿qué es la utopía? Para decirlo en términos... La utopía es, para decirlo en términos muy sencillos, es soñar con lo que no es todavía, pero es indispensable soñar. Es trabajar por lo que todavía no ha nacido, pero que es indispensable trabajar. Es regar la planta que todavía no sabemos que va a retoñar, pero que es indispensable regar esa planta. Y en el tema de lo de Palestina, hay una utopía del pueblo palestino de ser un pueblo con total legalidad en el marco de las naciones, podemos llamarlo de otra manera. Es totalmente legítimo, un derecho que se han ganado
a lo largo de milenios. No es una cosa de años, no es una cosa como el proyecto de la Gran Israel que tiene poquitos años. Es un proyecto de milenios. Y es el proyecto, además un proyecto no solamente de un pueblo, es de la civilización palestina, igual que la civilización persa. ¿Verdad? Es un pueblo de muchos milenios. Son una civilización, es donde nace la civilización, que es donde nace la civilización. Es la cuna de la civilización. Estamos hablando de las cunas. Entonces, las cunas de las civilizaciones son las cunas de todo el planeta, de todos los seres humanos. Todos tenemos que, o sea, lo que hicieron en Irak, cuando invadieron Irak, eso es un delito contra la historia de la humanidad. No una cosa contra el pueblo iraquí, ni contra Saddam Hussein, como lo quisieron hacer ver. Es contra toda la humanidad, todas las bibliotecas, todo el legado cultural, civilizatorio y, por supuesto, toda la identidad de ese pueblo que la han querido de alguna manera despedazar. Entonces, frente a un proyecto donde los pueblos cada vez están soñando y haciendo cada vez su utopía, la única respuesta que tiene el imperialismo es destruir todas las utopías. Ahora, fíjate, vuelvo a aquel planteamiento que había hecho anteriormente de que hay de parte de la derecha, incluso del fascismo, una especie de propuesta utópica. Ellos hablan de un paraíso, ellos hablan de establecer algo donde no tengamos el control del Estado, sino que cada ciudadano esté emancipado, que nadie esté, por decirlo de alguna manera, exento de la justicia, de la libertad. Bueno, de esas cosas habla, por ejemplo, Milei. De eso habla también Donald Trump y de eso están hablando las derechas. ¿Cómo, cómo distinguir una falsa utopía de una verdadera utopía? Bueno, una falsa utopía no es una utopía, es una distopía. Es lo que estamos viendo en Gaza, que es lo que está haciendo el gobierno del Estado de Israel. La distopía de un genocidio, eso no puede ser una utopía en lo absoluto. Es la negación totalmente. La utopía es la pulsión que tienen todos los seres humanos por construir, vamos a decirlo en términos teológicos, construir el paraíso terrenal desde la práctica concreta de cada ser humano. Eso es el, el paraíso hecho por los propios hombres para tener el Edén en cada familia, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada país, en cada lugar donde se hace una comuna humana, pues. Entonces, eso es pero por supuesto lo que tú dices es muy importante. Hay una utopía de derecha, hay una utopía imperial. ¿Su utopía cuál es? La utopía es una utopía completamente absurda, pero que la venden también, que de alguna manera ha copado, pues es hegemónica. No solamente es dominante, es hegemónica. ¿Por qué? Porque tú ves, por ejemplo, en las redes sociales, ¿qué es lo que se está vendiendo constantemente? Que la utopía es tú realizarte como sujeto individual, independientemente de todo, de lo que esté pasando. Hay que una publicidad de una televisora que no se llama HTV, que la, la promoción de la televisora era un conjunto de jóvenes que estaban como en una suerte de fiesta, ¿verdad? Alrededor de esa fiesta estaban como cubiertos con una cúpula de cristal. Alrededor de esa fiesta había una guerra y estaban matándose, pero ellos estaban en su cúpula de cristal completamente protegidos en su fiesta, completamente al margen de todo lo que estaba sucediendo alrededor de ellos. Esa es la utopía, que yo lo llamo distopía, del imperialismo, de todos los imperialismos. Es una utopía de poder celebrar, poder estar en una fiesta, ¿verdad? Celebrando independientemente que el vidrio que te conduce afuera de tu espacio privado es una guerra. ¿Qué es lo que estamos viendo en el mundo? O sea, lo que tiene el Estado de Israel contra Palestina es una guerra no contra Palestina, es contra el mundo entero, contra la humanidad en su conjunto. Está diciendo, podemos tener derechos de vida y de muerte sobre quienes decidamos.
Eso por supuesto tiene que tener la repulso de Unas Naciones Unidas, no importa que exista incluso un nuevo orden multilateral, porque lo tenemos. Para ellos no importa eso. Pero la utopía se construía sobre la base de una salida del fin de la civilización occidental de la modernidad capitalista, es decir, que un modelo civilizatorio nefasto, fallido, que genera muerte, que está asignado por la muerte. Vimos en la toma de posesión de Trump a Elon Musk hacer el saludo nazi, porque Occidente sabe que está al borde del ocaso y en ese proceso de declive se exacerba el sentido del fascismo, pues. Resurge el fascismo con mucho más fuerza y hay que tener cuidado. Entonces, por eso que esta autora que yo mencionaba llamaba a los blancos a ceder, ya, a facilitar el ocaso y sustituirlo por un amor no un amor hippie, no un amor revolucionario hippie, un amor verdadero, de un cambio a un modelo de vida de justicia, de plena justicia, de paz, de solidaridad, de valores humanos, Luis. ¿Qué decía Mussolini respecto al fascismo? Uno de los grandes teóricos del tema. Decía, el fascismo es el matrimonio entre el Estado corporativo y las grandes corporaciones multinacionales. Ese es el fascismo. ¿Ve? Es poner a todo un Estado, a toda una sociedad y a toda una civilización a proteger los intereses de los multimillonarios, de las grandes corporaciones que ni siquiera antes era el 1%, ahora es el 0,1% del mundo, controla la mitad de la riqueza del planeta. Entonces, ¿qué es eso? Eso es la distopía total. Claro. Eso es el absurdo de los absurdos. Pero nos quieren hacer ver como que eso debe ser. ¿Cuál es la trampa? Nos dice Milei o Trump. Todo el mundo puede ser como yo, puede ser un millonario. Esa es la gran trampa. Sí, como que si fuera tan fácil hacerse de millones, ¿no? Pero bueno, mira, hemos llegado al final de este programa. Creo que nos quedaron cosas por decir, muchas cosas por decir, sobre todo el tema de la utopía. Pero bueno, ya tendremos otra oportunidad. Y bueno, América Dialoga es un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Nuestras redes, síganos a través de Oyeven en Instagram, Oyeven Piso Radio. Las redes de ladanta.tv serían X, TikTok, YouTube, de Segundo Paso para Nuestra América en Facebook. Hasta la próxima.